Vamos a iniciar la clase de hoy, solo que tenemos un poco de lentitud inusual en el internet, pero ya vamos a avanzar un poco. Ya creo que está funcionando de mejor manera. Permítanme un segundo en lo que carga mi sistema y en lo que se unen todos los compañeros. Ahí estamos. Ya comenzó a caminar mejor. Muy bien. Pues sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Y es que en la mayor parte de casos uno pensaría que los procesos solo están, diríamos que solo se involucran el actor y el demandado. Pero esta sería la regla general. Que haya actor, que haya demandados, que haya actores, que haya demandados, etc. Pero en algunas ocasiones surgen otras personas que, sin ser las partes originales, tienen que ver con el proceso. Tienen alguna relación con el proceso. O de cierta manera, el proceso les puede llegar a afectar. Y entonces vamos a hablar de aquellos que, sin ser partes originarias, se integran, se llaman, se adhieren o se suman al proceso. En este caso vamos a estar hablando de dos figuras que, aunque nuestro código en ciertas ocasiones suele enredarlas un poquito, pues son distintas. Y vamos a hablar entonces de los terceros y los terceristas. La tercería, los terceros y las terceristas. Perdón que tenemos problemas acá con el internet. Vamos a ver si se reintegra mi cámara. Bueno, creo que por ahí se va a integrar ya. Ya estamos. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre las tercerías. Y vamos a ver que hay distinción según dependa de cómo intervienen las personas en el proceso. Nos debe de quedar claro, para tener una noción un poco más amplia de este tema, qué es proceso, un recordatorio de lo que era proceso. Para Calamandrei, dice que el proceso se constituye por una serie de actos coordinados y regulados por el derecho procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción y en donde tradicionalmente concurren dos partes, demandante y demandado. Parte. ¿Y qué es parte?
Bueno, tenemos con lo que es parte, en opinión del mismo autor, que es toda persona que reclama en nombre propio, en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción. En otras palabras, actor y demandado. Algunos autores han confundido esta valiosa distinción que hace Calamandrei al incluir como parte al juez. Dice, ¿quiénes son las partes? El juez, actor, no, eso no debe ser así. El juez es un sujeto de la relación procesal, pero que no es parte. No es parte, ¿verdad? Porque no es quien reclama o a quien se le reclama un litigio, él simplemente debe decidir. Entonces, es un sujeto de la relación procesal, pero no es parte. Y dice Serra Domínguez que en cuanto a la intervención de terceros, se trata de una intervención procesal que define como la introducción, dice Serra Domínguez, la introducción en un proceso pendiente entre dos o más partes de una tercera persona, que formula frente o junto a las partes originarias una determinada pretensión, encaminada bien a la inmediata defensa de un propio derecho, bien a la defensa del derecho de cualquiera de las partes apersonadas. El autor colombiano Jairo Parra nos dice, se puede decir que surge la intervención de un tercero en el momento de trabarse la relación jurídico-procesal. No tiene la calidad de parte porque él no fue el demandante ni fue el demandado, y una vez que interviene voluntariamente por citación del juez o llamado de las partes principales, se convierte en parte, es decir, ingresa al campo del proceso. Ese tercero puede intervenir legitimado por intereses morales o patrimoniales, pero en todo caso jurídicamente tutelados. Solo voy a preparar mi sistema anexo de, ahí está, de internet, porque la luz anda un poco bloqueando por este sector y no sea que se nos vaya. Lino Palacios menciona la intervención de terceros y dice, tiene lugar durante el desarrollo del proceso, ya sea espontánea o provocada. Se incorporan a él personas distintas a las partes originarias con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, aunque vinculados a la causa o al objeto de la pretensión. Básicamente, dice el autor, el fundamento de esta institución reside en la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico, sea por razones de economía procesal o para evitar el pronunciamiento de una sentencia inútil cuando se configura el supuesto de litisconsorcio necesario. Pudiera ser que se esté demandando a un solo copropietario. ¿Y qué consecuencias podría tener esa sentencia si hay 3, 4 más copropietarios que pueden alegar que no fueron citados, oídos y vencidos en juicio en ese caso? Por lo tanto, la sentencia sería inútil. O, como dice el autor, puede ser por economía procesal, ¿verdad? Para evitar en todo caso sentencias contradictorias. Porque demando primero a un copropietario, después demando a otro, después demando a otro, y en cada una de ellas hay una sentencia distinta. ¿Cómo queda entonces la certeza jurídica? Entonces, parte de estas intervenciones es para evitar
esos asuntos. Clases de terceros. Nos dice Lino Palacios que según la intervención responda a la libre y espontánea determinación del tercero o a un llamamiento judicial dispuesto de oficio o a petición de alguna de las partes originarias, se le denominará respectivamente voluntaria o coactiva. A su vez, ambos tipos de intervención admiten modalidades que se explicarán más adelante. Es interesante destacar que una vez admitida la intervención en cualquiera de sus formas, voluntaria o coactiva, el tercero deja de ser tal para asumir la calidad de parte, con las facultades y deberes que esa calidad implica, ya que se convierte en un sujeto activo de una nueva pretensión con el sujeto activo pasivo de una pretensión ya interpuesta. En este primer paso, estamos hablando de aquellas personas que comparecen al litigio y que desean ser parte del litigio. Ya veremos más adelante que hay otras personas que son ajenas al litigio principal y acuden con el objeto de solventar algunas situaciones que de ese litigio les afecta, pero son totalmente distintas las figuras. Requisitos. En la intervención de terceros, en términos generales, tiene que haber dos requisitos básicos. Primero, y obvio, la existencia de un proceso pendiente entre dos o más sujetos. Esto es lógico, es normal, puesto que ¿cómo va a ser posible o no cabe la posibilidad de ejercer una intervención de tercero en un proceso no iniciado o por iniciarse? En todo caso, tendría la calidad de actor o de demandado. Es necesaria la existencia de un proceso ya iniciado y pendiente, por supuesto. Tampoco podemos hablar de que pueda intervenir un tercero en un proceso ya fenecido. Y segundo, la circunstancia de que el tercero sea una persona distinta a dichos sujetos. En otras palabras, que no haya asumido la condición de parte en el proceso. ¿Sí? Estos son los dos requisitos de esta intervención. Y hablemos primero de la voluntaria, la intervención voluntaria. Acá se habla del ingreso espontáneo, voluntario de un tercero a un proceso pendiente, con dos tipos de situación, la principal o excluyente y la adhesiva. Esta última se puede clasificar en adhesiva simple o dependiente o intervención adhesiva litisponsorial o autónoma. Pero básicamente son dos, la excluyente y la adhesiva. ¿Qué pasa con estas dos? Algunos tratadistas, como Jairo Parra, dicen, a mí no me parece, dice, la adhesión litisponsorial, porque el litisconsorte es parte principal, solo que en asociación con otros. En cambio, el tercero adhesivo es una parte que no tiene pretensión propia que se pueda hacer valer. Jairo Parra, está diciendo, cuando ambos defienden el mismísimo interés, porque las consecuencias les van a afectar exacto, no podemos hablar que sea un tercero adhesivo. Estamos hablando de que en ese caso se trata de un litisconsorcio, litigar juntos. Para que se dé esta figura, según el autor, debería del tercero hacer valer sus propias pretensiones o tener algo que lo distinga de una de las partes.
¿Qué dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en relación a esta figura? En el artículo, vamos a buscar acá en nuestro veterano código, en el artículo 56 de nuestro código se regula la intervención voluntaria al disponer que en un proceso seguido entre dos o más personas puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llamará tercería y el que lo promueve, tercero opositor o coadyuvante. Entonces, eso es lo que dice nuestro código. La admisión de este tercero va a requerir de conformidad con el artículo 547, dice, o verbalmente, según la naturaleza conformidad con 56 debe ver la naturaleza del peso ante el juez mismo que conoce del asunto principal y en los términos prevenidos para entablar una demanda. Es decir, con los mismos requisitos que se deben observar en la demanda. ¿Por qué razón? Porque acá es necesario que el juez sepa que esta persona está legitimada para iniciar una reclamación en el asunto principal de que se trate. Además, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 548, menciona o manifiesta que debe de existir interés que lo legitime para intervenir como tercero, lo que debe acreditar para evitar que se obstaculice el trámite normal de los procesos o la colusión con cualquiera de las partes. Dice nuestro artículo 548, no se admitirá intervención de terceros que no tengan un interés propio, cierto en su existencia, aunque se halle su ejercicio pendiente de plazo y condición. El juez resolverá de plano la admisión o el rechazo del tercero si tuviera elementos suficientes para hacerlo con la prueba que se acompañe. Es necesario que quien comparece en el proceso tenga alguna razón sumamente justificada para su intervención. Esto que, lo contrario, estaríamos sujetos a que en el proceso civil cualquier persona se presente, cualquier persona acuda y intente entorpecer el proceso. El supuesto es que quien acude como tercero tiene que tener un interés legítimo, una razón, un derecho que le asista y comprobarlo. Civil no acepta la intervención de extraños a los aún con ánimo de atacar a las partes. Es la figura que en la doctrina yo puedo salir y decir, vengo a defender
al grupo tal, a fulano de tal, porque me caen bien, o vengo a defender a la Sociedad Protectora de Animales, me cae muy bien, sin que yo tenga ningún interés, más que, como dicen algunos tratadistas, procurar el bien común. Eso no se puede hacer aquí. Quizá en los procesos de rango constitucional sí pueda existir alguna figura de aquellas personas que, sin ser parte, sin ser terceros, pueden, como se dice comúnmente, meter su paleta para apoyar a alguien. Esto se puede dar, o un ejemplo de esto lo tenemos en los procesos denominados de inconstitucionalidad general de ley. En estos casos, pues va a haber el que solicitó la inconstitucionalidad, las personas a las que la Corte de Constitucionalidad les dio intervención obligatoria al Ministerio Público y a otras que puedan tener interés. Pero puede venir una persona o un grupo y decir, yo le quiero dar luces a la Corte de Constitucionalidad sobre ese tema. Le voy a presentar una tesis sobre ese punto que se está discutiendo y usted puede acudir a la Corte con un memorial que se denomina amicus curiae, amigo de la Corte. Y no pasa nada. Lo escuchan y no pasa nada. Claro que usted no se convierte en parte. Pues esto no sucede en el proceso civil porque si no, puede que a quien estén demandando sea una persona muy querida y comiencen a comparecer todos los vecinos, el COCODE o qué sé yo, a intervenir y sería una de nunca acabar. Por esa razón, nuestro código dice, si algún ajeno a quienes plantearon la demanda, actor o demandado, comparece, debe de demostrar ese interés que lo legitime para intervenir. No es nada más de llegar. La intervención será principal, dice, cuando el tercero que se incorpora a un proceso pendiente, a fin de interponer frente a las partes originarias una pretensión incompatible con la deducida por el sujeto activo. La intervención en este caso tiene como objetivo lograr la economía procesal y evitar sentencias contradictorias. Como ejemplo tradicionales de esta intervención excluyente suele citarse en el caso de que las partes originarias discuten acerca de la propiedad de una cosa y el tercero interviene alegando que es de él, ¿verdad? Entonces, acá viene y dice, no, yo tengo mejor derecho. Yo tengo un mejor derecho sobre lo que ustedes están discutiendo. Ojo que acá nuevamente estamos hablando de la discusión sobre un objeto común. Por ejemplo, una propiedad. La propiedad es mía. Momento. No es ni de suya ni de aquel. Es mía. Entonces, tiene la calidad de interventor principal o interviniente principal, como quiera llamar. De acumulación sucesiva por inserción de pretensiones. Dice, a lo que alguien pidió en el proceso, ahora viene un tercero a tratar de decir no. No discutan que ustedes dos son los dueños porque el dueño soy yo, ¿verdad? Dicha pretensión debe ser incompatible con la pretensión originaria en lo que atañe al objeto. Pero la causa es la misma. Dice Lino Palacios que esto no debe ser confundido con las tercerías. Ojo, hasta acá hemos venido hablando de intervención de terceros. Pero dice Lino Palacios, por favor no se confundan con las tercerías. Estas, como se explicará más adelante, el tercero se limita a hacer valer su derecho de propiedad sobre un bien que haya sido embargado en un proceso principal o a ser pagado con preferencia con motivo de la venta de la cosa embargada. Entonces dice, las tercerías son distintas, ¿sí? De eso vamos a hablar después. Acá no.
Acá son asuntos principales, es el mismo asunto el que se está discutiendo, lo que cambian son los intervinientes. Por ello, dice, el tercerista no interpone una pretensión incompatible con la que constituye el objeto principal, a cuyo resultado por lo demás le es indiferente. No pierde su condición de tercero en relación a dicho proceso. El interveniente excluyente, en cambio, este tercero asume la calidad de parte actora frente a las partes originales y la sentencia lo afecta en la misma medida que a estas. Entonces, repito, no es lo mismo el tercerista que el tercero. El tercerista acude porque algo le afectó en el proceso, pero no tiene nada que ver con el objeto principal, ¿verdad? Para él, si las partes se matan, que se maten. Él quiere rescatar algo que le afecta. En cambio, el tercero, con este tipo de intervención, ese sí tiene que ver con el objeto que se está discutiendo. Y acá este viene y dice, deja de decir, Juan, que sos el dueño del terreno que tiene Pedro, porque no es ni de Pedro ni de vos, Juan, es mío. Y yo voy a probar que es mío. Entonces, asume la calidad de actor frente a estos dos sujetos iniciales. No obstante lo indicado, nuestra ley procesal se refiere a los terceros excluyentes que aleguen un derecho de dominio de preferencia una vez resuelta su admisión en el proceso, concediéndoles un término de prueba de 10 días comunes a todos los que litiguen para que aporten sus respectivos medios de prueba para que acrediten sus proposiciones. Porque también los otros se tienen que defender, ¿verdad?, de la nueva pretensión. El dueño soy yo. No tenemos que defendernos, muchachos, porque ahora viene un tercero a reclamar, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un plazo común, como lo dice el artículo 550, para que todos se manifiesten al respecto, aunque esto se decida en sentencia. También tenemos la intervención adhesiva simple. En esta clase de intervención también se le denomina coadyuvante. Tiene lugar cuando un tercero, aclaro, que tiene un interés jurídico coincidente con el derecho alegado por cualquiera de las partes originarias, participa en el proceso con el objeto de ayudar, colaborar, coadyuvar con la pretensión, con el éxito, dice, de la pretensión o de la oposición. Estos son, como decimos nosotros, refuerzos. Estos vienen en calidad de refuerzos. Dice Calamandrei que el que interviene por adhesión debe tomar necesariamente partido, es decir, debe declararse a favor de una de las partes y en contra de las otras. De ese modo, entra él en el proceso al lado de la parte que ayuda, en calidad de litisconsorte auxiliar, que la contraparte debe aceptar como contradictor agregado. Ojo, este tercero coadyuvante carece de legitimación procesal para litigar frente al adversario de la parte con quien se adhiere. O dicho de otras maneras, no podía iniciar el proceso o ser demandado en su momento. Esto reside simplemente en la conveniencia, dice el autor, de brindar al tercero la posibilidad de colaborar con la gestión procesal de alguna de las partes originarias. Porque la sentencia, de cierto modo, le va a resultar dañina. Montero Aroca, el famoso colombiano que hizo los libros junto al maestro Mauro Chacón Corado, es uno de los que más se ha dedicado a este tema.
explicando que por intervención adhesiva simple haya de entender, dice, la injerencia de un tercero en un proceso pendiente entre otras personas, con el fin de evitar el perjuicio jurídico que pueda ocasionarle, como consecuencia de los efectos reflejos de tal cosa juzgada. Es decir, la derrota procesal de una de las partes le va a afectar a esta. Para entender de mejor manera, nuestro código dice, en este sentido, considera nuestro código como una misma parte al tercero coadyuvante y al coadyuvado, aunque le impone algunas limitaciones lógicas con el fin de que no entorpezca la marcha del proceso. El artículo 549 dice lo siguiente: terceros coadyuvantes. El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. No puede suspender su curso, ni alegar ni probar lo que estuviese prohibido al principal. Veamos algunos ejemplos para entender esto. Un subarrendatario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el subarrendatario, a él no puede el propietario demandarle la desocupación, porque él no tiene relación con el propietario. La relación de subarrendatario es con el inquilino. Y hay que recordar, por ejemplo, que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, cuando uno ve el juicio sumario sobre arrendamiento y desocupación, dice lo siguiente, artículo 238. El desahucio afecta al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquier otro ocupante del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considera representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que a él se le hagan las notificaciones. Entonces, vean ustedes, estimados chicos, que yo siempre pongo el ejemplo. Alguien le da en alquiler a una persona un edificio. Ya yo le alquilo el edificio. Y que no tiene prohibición de subarrendar. Y este va a subarrendar y tiene varios negocios. Pero él se atrasa en el pago y da motivo a la ejecución, a la desocupación. Se entera el subarrendatario y dice, híjoles, yo le invertí a mi negocio. Tengo un restaurante, por ejemplo, sumamente acreditado, me va bien. He adelantado un año de mi subrenta o de mi renta. Y ahora, si eliminan a este señor de aquí, me sacan a mí también, porque él es, ante el código, mi representante. No, momento. Yo me subo al barco y voy a alegar también para garantizar el éxito de la defensa, porque es algo afectado, dice. También acá se pone el ejemplo del notario. Cuando se impugnan, por ejemplo, una nulidad o una falsedad de un documento que se tramite, por ejemplo, un ordinario de nulidad de un instrumento público, ¿dónde queda el notario? ¿Verdad? En muchas ocasiones, cuando esto lo hacen en el ramo penal, jalan a los notarios como que si carecieren de fe pública. Y entonces es necesario que él, en un proceso civil, se presente como tercero para, pues, coadyuvar con alguna de las partes. Por supuesto que en la mayoría de casos va a ser de la parte actora, diciendo, yo a usted le colaboro porque fui sorprendido. Y esto decía mi maestro, me decía casi con estas palabras literales, mira Ángel, me decía, cuando hagas tus escrituras, por muy amigo que sea, por mucho que penses que conoces a la persona, no utilices la fórmula que nos da el código de notariado, decir de mi anterior conocimiento, porque no sabes cómo va a brincar la liebre. Si mucho querés manifestar que lo conoces, pues bien,
Pone, me decía mi maestro, persona que no obstante de ser de mi anterior conocimiento me exhibe el DPI número tal. Ah, bueno, pero mejor si no se pone así, decía. Les pongo el ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes determinan que comparece fulano de tal de mi anterior conocimiento y luego impugnan de nulidad ese instrumento y se logra demostrar que es falso? Entonces usted, notario, ya no es un tercero ajeno, sino se vuelve cómplice, porque está diciendo que era él y se demostró que no era él. Entonces ahí sí va usted, pie con jeta al bote, dicen los policías. Entonces, mejor quienes se identifican, mejor identificarlos. Y en caso si no los conoce, pues busque los testigos de conocimiento para que lo haga. Pero mejor hacerlo de esa manera y evitarse problemas. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo podría intervenir un tercero adhesivo. Bueno, y antes de comenzar la segunda parte, ahí con la figura esta, que me gustó esa foto, no porque esté yo ahí, pero sí me gusta, quisiera pedirles un enorme favor de colaboración. Si fueran tan amables, tan finos, de poder mandarme al grupo de WhatsApp no más de una fotografía. Quien quiera mandar dos, pues no me enojo. Una o dos fotografías de su vida en la Universidad Mesoamericana, del primer año, del segundo, del tercero, incluso de los últimos años, aunque sea una captura de pantalla haciendo su examen o qué sé yo, no sé, pero que me la pudieran mandar para que me va a ser útil para la actividad de cierre. Entonces, si ustedes fueran tan finos, les voy a pedir esa colaboración para los que puedan y guarden en el baúl de los recuerdos alguna fotografía de esos inicios o estadía dentro de Universidad Mariano Gálvez. Por ejemplo, si, su primer año en la universidad, una foto que se tomaron en la cafetería, una donde estaban corriendo las 5K. Está bien, ¿verdad? Está bien. Me gustaría que me la mandaran al grupo de WhatsApp. Se los voy a agradecer infinitamente, ¿sí? Muy bien. Y pueden comenzar a mandarlas desde ya. Bien. También existe la intervención coactiva u obligada. Esta se da cuando a petición de cualquiera de las partes originarias o de oficio por el juez se dispone la citación o llamado de un tercero para que participe en el proceso pendiente y en el cual la sentencia que se dicte puede serle adversa. Entonces, acá ya no es, en lo que habíamos estado viendo, es aquel que llega. Acá no. Acá las partes dicen, pero hay alguien más que debería de estar acá en mis zapatos. Entonces, acá viene el llamamiento. En la legislación guatemalteca no está regulada esta intervención. La manera en que se ha suplido es lo que dice el artículo 53, ¿verdad? De nuestro código, que dice, si la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si este es promovido por alguna o contra alguna de ellas, solamente el juez emplazará a las otras dentro de un término perentorio. Sin embargo, Davis Echandía señala lo siguiente: debemos de no confundirnos, dice, de no confundir la intervención forzosa con el litis consorcio necesario. Este es género y aquella
es especie. Siempre que la intervención sea forzosa, será obligatoria la citación. Son muchos los casos en que la ley exige la citación y, sin embargo, la persona que la recibe queda en libertad de concurrir o no al proceso, entonces no será forzosa la intervención. Y él tiene razón, por supuesto, porque puede decir, aquí hay que demandar a fulano. Y está bien, el juez lo emplaza para que se presente al proceso. Pero ¿qué pasa si no llega? No importa, se sigue el proceso. Por lo tanto, no estamos hablando de un emplazamiento forzoso, sino que es un llamado a que se constituya el proceso porque le va a afectar, pero si quiere se presenta y si no, no. Vamos a ver un video breve sobre estas situaciones. No, perdón, esto lo tenía como fondo acá de música, lo vamos a dejar pendiente. Bueno, el video viene más adelantito. Llamado en garantía. Bueno, a esta figura, o en este caso, una parte regularmente, el demandado provoca la intervención en el proceso de un tercero, el demandado, que debe garantizar a quien lo llama de los resultados de dicho proceso. La llamada puede ser formal o simple. En la primera, el tercero está obligado a garantizar al llamante en virtud de una transmisión onerosa de derechos efectuada con anterioridad, como el caso del saneamiento por evicción. A mí me están demandando cuando eso lo tenía que haber hecho el anterior propietario. Vicios ocultos, saneamiento, etc. Y es simple la obligación que procede de un vínculo de coobligación que da lugar entre los coobligados a pretensiones de regreso total o parcial después de satisfacer al acreedor común. Por ejemplo, en estos casos, las obligaciones solidarias, los coherederos en el caso de deudas, etc. Pongamos el ejemplo de los coherederos. Se supone, dentro del trámite de los procesos sucesorios, que uno de los pasos que se debe llevar a cabo es la aceptación de la herencia. Cuando se da la aceptación de la herencia, los coherederos manifiestan que aceptan la herencia en todo lo que pueda corresponderles. Dígase, bienes, derechos y obligaciones. Muy bien. Pero resulta que demandaron a un coheredero nada más, ¿verdad? La mortual le debía a alguien y demanda solo a este heredero. Este dice, momento, yo respondo, pero hay 3 coherederos más que también aceptaron esta herencia. Vengan para acá, tienen que estar presentes también, ¿verdad? Dice el artículo 57 del Código Procesal lo siguiente. Dice así, al demandar, 57. Al demandar o contestar la demanda, cada una de las partes puede llamar al proceso a un tercero, respecto del cual considere común la causa o quien pretenda una garantía. Entonces, ese es este tipo de llamamiento. Y nuestro código dice lo siguiente. En cuanto al emplazamiento a terceros, que es el que vemos acá, el código establece que cuando proceda su intervención, se oirá por 24 horas al emplazado. En caso de que se produzca, esto lo regula el artículo 553, dice, lo vamos a leer literal. Dice, en caso se produzca controversia, si éste debe o no salir del proceso, se tramitará y resolverá como incidente.
sin que interrumpa el curso del asunto principal. Si el emplazado se apersonare al proceso, será tenido como coadyuvante de la parte con quien esté vinculado el interés que tenga. Además, asume la intervención, dice, la responsabilidad del proceso se le tendrá como parte principal. Entonces, esto dice el artículo 553. Es importante entonces la comparecencia del tercero. Es de suyo importante, ya que en caso no comparezca y se le hubiera hecho el emplazamiento legalmente, quedará vinculado a la decisión final del asunto, pudiendo incluso ejecutar en su contra la sentencia que se dicte, conforme lo establece el artículo 58. Pero como se trata de un derecho, aun cuando el tercero no hubiere manifestado en el plazo de la audiencia conferida, puede intervenir en el proceso en cualquier estado que se encuentre antes de que la sentencia sea ejecutoriada. También puede pedir que se emplace a otros coobligados si los hubiere, siempre que lo solicite en el plazo de la audiencia que se le confiera. Otra de las figuras que encontramos es la laudatio o nominatio auctoris. ¿Qué es la laudatio o nominatio auctoris? Dice, se presenta cuando alguien que detenta una cosa como poseedor inmediato es demandado por el que afirma ser su dueño, ejercitándose una acción in rem o rem scripta, o sea, una reivindicación. El poseedor inmediato afirma poseer en nombre de otro, que es el poseedor mediato. Y lo recomendable en estas situaciones es que ponga en conocimiento del verdadero poseedor la perturbación que sufre en la posesión para que éste lo defienda y se defienda. Aquí, como decimos nosotros, ¿y yo qué culpa tengo si soy solo la sirvienta?, diría este señor, ¿verdad? Lo están demandando a él porque el otro cree que él es el verdadero poseedor. Dice, no soy yo. Por ejemplo, es el caso del usufructuario o el del arrendatario. Demandan al arrendatario. Mire, esa propiedad donde usted está es mía, lo vengo a demandar. Y el arrendatario, pero si yo lo que hice fue un contrato de arrendamiento, entonces le debe de comunicar, por eso dice nominato auctoris, le nomina, le indica, le avisa al verdadero propietario, oiga, nos están demandando, apersónese al proceso propietario y me defiende, ¿eh? Yo no tengo nada que ver así, yo lo dejo así, y allá usted sí pierde su casa, ¿verdad? Entonces, este tipo de intervención, ¿verdad? La laudatio auctoris. El propietario, al intervenir, se convierte en parte del proceso único. Litigio entre pretendientes. Ojo que no se refiere entre cónyuges, ese es otro rollo. En este caso, la parte demandada llama a un tercero para que ocupe el lugar del sujeto activo de la relación procesal en virtud de ser dudosa la legitimación del originario demandante y el derecho que reclama. Por estar dispuesta la primera a realizar la prestación que se promueve en el proceso, pero duda quién sea el sujeto activo. Me está demandando, me demandó el hijo. Que yo sepa, él no es el dueño, este es el hijo. No, señor juez, llame al papá, porque yo me arreglo con el papá, no con el hijo. ¿Sí? Es como decir, yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta situación. Bien, hasta aquí hablamos de la intervención de terceros. Y ahora cambiamos de chip y vamos a hablar de las tercerías. Todo lo que vimos era intervención de terceros. Ahora vamos a hablar de tercerías. Como lo señalamos
que el proceso en principio se da entre dos partes, actor y demandado, pero con frecuencia se extiende a terceros, quien pueden intervenir en distintas formas. Ya vimos cómo pueden intervenir. Ahora vamos a hablar de las tercerías, ya que los que intervienen en las mismas, a los que llamaremos terceristas, para diferenciarlos de los terceros, conforme lo que ya les he explicado. Briceño Sierra dice que litigar ante otro alude a la relación entre parte y el juzgador. Litigar contra otro es lo que establece la situación de contraparte. Litigar para otro explica el caso del mandatario. Litigar por otro señala los supuestos de la legitimación, la representación, la delegación y en ciertos extremos el patrocinio. Litigar sin otro conduce a la rebeldía o contumacia y litigar entre otros es la tercería. En términos generales, Lino Palacios denomina tercería a la pretensión que puede interponer una persona, ojo, ajena a las partes que intervienen o figuran en el proceso, a fin de que dispongan el levantamiento de un embargo trabado en el proceso sobre un bien de su propiedad o que se le reconozca el derecho a ser pagado con preferencia al embargante con lo producido de la venta del bien que ha sido objeto de dicha materia. Vean, en este caso, el tercerista no le interesa qué se están peleando aquellos. ¿Sí? ¿De qué trata el pleito? A él le vale. Lo que sucede es que aquí él se ve afectado por ese pleito. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, dicen, en el lío de ellos vinieron y embargaron un bien, pero resulta que no es de ninguno de ellos, sino que es de él. Y dice, ¿y yo qué pito toco en este entierro? Yo voy a acudir para que me devuelvan mi bien porque yo no tengo nada que ver entre sus líos. ¿Sí? O bien decir, ese se está peleando ahí con él porque tiene una deuda. A mí su deuda no me importa, pero es que él también me debe a mí y me tiene que pagar a mí antes que le pague a él porque yo soy primero. Entonces, esos son los famosos terceristas, ¿verdad? Destacan los siguientes elementos. Dice que el interviniente debe ser ajeno a la relación principal. Porque si es parte de la relación principal, se vuelve en un tercero y no en un tercerista. Que su pretensión se contrae, es decir, se cifra a obtener la liberación del embargo o que se le pague antes. Nada más. No tiene nada más que hacer. Por ello, dice, reitero, las tercerías no deben ser confundidas con la forma de intervención denominada principal o excluyente. A raíz de esta última, en efecto, el tercero se incorpora a un proceso pendiente a fin de interponer una pretensión incompatible con la que constituye el objeto de aquel y asume por consiguiente el carácter de parte, por lo cual la sentencia que se dicte en este lo afecta de la misma medida que las partes originarias. En las tercerías, por el contrario, la pretensión del tercero no interfiere con la interpuesta por el actor originario y viene a constituir el objeto de un procedimiento incidental con respecto de aquel en el que se decretó el embargo. Por lo tanto, si bien el tercerista reviste el carácter de parte actora en la tercería, continúa siendo un tercero con relación al proceso principal, a cuyo resultado es indiferente. Dice Jairo Parra, la tercería es una modalidad de la intervención que se puede denominar tercerista. El tercero puede concurrir al proceso con una pretensión propia contra el demandado respecto del objeto materia de la litis y oponible al mismo demandado, pero sin intención de excluirlo y con diferente
causa petendi. En cambio, si su pretensión es incompatible con la de las partes originales, se trata de una intervención, que era lo que les venía reiterando y repitiendo, ¿verdad? Es totalmente distinto, no tiene absolutamente nada que ver con las pretensiones que se están ejercitando. Solo permítanme medio milésimo de segundo para tomar la captura de pantalla, dice. Si no, nos cae, porque no me van a aparecer ahí en la captura de la pantalla. Bien. Clases. Bueno, van a haber dos clases bien definidas de estas tercerías. Las de dominio y las de mejor derecho o preferencia, como los llama nuestro código. Las primeras deben fundarse en el dominio de los bienes embargados, en las que el tercerista los reclama como de su propiedad. Y las segundas, en las que se pretende tener un crédito que debe ser pagado con preferencia al del ejecutante, con lo que se obtenga de la venta del bien embargado y oportunamente rematado. Pues como ven, aquí no tiene nada que ver lo que aquellos dos están peleando. Ese es simplemente su rollo, diríamos, ¿verdad? Es su asunto. Dice el artículo 550. Terceros excluyentes. Dice, a los terceros que aleguen un derecho de dominio o preferencia, una vez resuelta su admisión en el proceso, se concederá un término común de 10 días a todos los que litigan. Juicios en los que procede. A diferencia de otras legislaciones, en la nuestra, las tercerías, ya sea de dominio o de preferencia, se pueden plantear en todo tipo de procesos, sean de conocimiento, ordinarios, orales, sumarios. Curiosamente, los arbitrales no lo admitían en el código ni lo admiten en su ley específica, y en los de ejecución, vía de apremio o juicios ejecutivos, constituyéndose en una incidencia dentro de dichos procesos. Dice el artículo 551. Las tercerías pueden interponerse en cualquier proceso, salvo disposición en contrario. La tercería debe ser planteada por escrito o verbalmente según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que conoce el asunto principal, cumpliendo con los requisitos de contenido y forma que exige el código para las demandas. En cuanto a la de dominio, dice el autor Hugo Alsina, que el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Es exclusivo y el propietario puede impedir a terceros el uso, goce o disfrute de la cosa. Es perpetuo y subsiste independiente del ejercicio que se pueda hacer de él. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública previa desposesión y una justa indemnización. Agrega nuestro autor Alsina que cuando en un proceso se embarguen bienes pertenecientes a un tercero, éste se puede oponer, invocando su derecho de dominio, para lo cual se le autoriza por la ley a deducir acción de tercería. Pero esta es una facultad que se le acuerda porque tratándose de inmuebles no pierde el control por el hecho de que ya se hubiese vendido en la ejecución. Puede reivindicarla mientras el tercero no haya extinguido esta acción por prescripción. El artículo 551 prevé que en las tercerías, de la clase que sean, planteadas en procesos que no sean de ejecución, se resolverán juntamente con el asunto principal, es decir, en sentencia. Si usted planteó
una tercería donde dice, embargaron un bien y es mío, tiene que esperar la sentencia para que se decida sobre eso, ¿verdad? Hasta ahí es donde el juez va a declarar si efectivamente no va a disponer de ese bien porque le pertenece a un tercero que demostró en el juicio esa calidad. En los procesos de ejecución, en cambio, sí cambia la cosa. Esta se debe de tramitar por el proceso de los incidentes, pero su interposición se debe de hacer antes del remate de los bienes, para que pueda suspenderse el procedimiento respectivo hasta que se decida la tercería, por supuesto, porque no se va a rematar un bien ajeno, ¿verdad? Entonces, ese es el espíritu del artículo 552. Vamos a, ahora sí, a ver un breve video sobre estos asuntos. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un video práctico. En este video te voy a explicar cómo anular un embargo por medio de una tercería excluyente de dominio. Así que, comenzamos. Empecemos por saber qué es una tercería excluyente de dominio. La tercería es un medio de defensa dentro de juicio que consiste en que un tercero ajeno a una contienda judicial se oponga a la ejecución de bienes de su propiedad que hayan sido afectados en un proceso. Este medio de defensa es previsto usualmente en todas las materias donde se llegan a afectar bienes de la parte demandada, ya que siempre cabe la posibilidad de afectar bienes de un tercero ajeno a juicio. Ahora bien, hay dos cosas a tomar en cuenta para que una tercería sea efectiva. 1. Que realmente se trate de un tercero extraño a juicio y no un colitigante, ya que esta medida de protección es prevista para defender la propiedad y derechos de personas ajenas a un proceso. Y 2. Que los bienes afectados en un proceso sean propiedad comprobable del tercero promovente. Veamos un caso práctico para que podamos poner un planteamiento. Fernando comparte una casa con Juan. Juan tiene un problema de atraso en sus pagos de una tarjeta de crédito y es demandado por parte del banco. Sin embargo, durante el emplazamiento, los abogados del banco, a ver un automóvil donde vive Juan y no estar presente su dueño para acreditar su propiedad, piensan que es de Juan y embargan el vehículo de Fernando dejando como depositario a Juan. Juan le avisa a su compañero para evitar problemas futuros, para lo cual Fernando te visita en tu despacho para que le aconsejes qué hacer. A Fernando le explicas que tiene dos opciones: el amparo, el cual le explicas que requerirá de una garantía para suspender los efectos del embargo, o bien la tercería, en la que se contemplan más instancias de defensa que el amparo en caso de ser necesarias. Fernando se decide por defenderse mediante la tercería excluyente de dominio, para lo cual debes iniciar a trabajar el incidente. Pues bien, para la redacción de la tercería debemos recordar que un incidente es igual a una demanda en relación a los requisitos y estructura que debe de guardar. En estas tercerías no existe plazo probatorio, por lo que debes ingresar tus pruebas desde el inicio. Iniciamos nuestro incidente con el proemio en el que indicamos los datos del juez, la designación de domicilio procesal, autorizados. Al ser un proceso mercantil, también se debe de indicar a la autorizada en términos amplios, la vía, que es incidental, y a los demandados, que en este caso son las partes del proceso. La pretensión en estos procesos es la exclusión del embargo derivado de la propiedad de los bienes afectados en un proceso, del cual se es ajeno. En tus hechos, no requieres ampliarte demasiado. Puedes ser bastante conciso en esta parte de la demanda, ya que al juzgador deberás indicarle: 1. ¿Cuándo adquiriste la propiedad de los bienes embargados? Y 2. ¿Cuándo te enteraste de la afectación de tu propiedad por el juicio principal del que no eres parte? Posteriormente, debes indicar en tu capítulo de pruebas
¿Cuáles van a ser aquellos documentos con los que acredites tu pretensión? Dos documentales. 1. La documental privada consistente en factura del vehículo. Y 2. La documental pública consistente en tarjeta de circulación del vehículo. Ambas pruebas se relacionan y acreditan la propiedad del vehículo embargado y su registro de matrícula pública a nombre del tercero. Estos procesos suelen ser rápidos, ya que las partes del juicio, cuando se les notifica del incidente, tendrán 3 días para dar respuesta y ofrecer sus pruebas. Ya dependiendo si el proceso es oral o escrito, la sentencia se emitirá en audiencia o bien se emitirá por escrito. Ahora bien, es importante señalar que en cuestiones mercantiles la tercería y la sentencia interlocutoria que la decide es apelable y dicho recurso debe agotarse previo al amparo. Esto determinado así en jurisprudencia de rubro. Tercería excluyente de dominio en materia mercantil. Las prestaciones reclamadas en dicho juicio son de cuantía indeterminada, por lo que previamente impugnar un amparo directo, la resolución que le pone fin a aquella, debe agotarse el recurso de apelación. Puedes consultar el texto completo de la jurisprudencia en la transcripción del video. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y... ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de jurídica. Muy bien. Y luego tenemos, o podríamos decir de último, tenemos la tercería de preferencia o mejor derecho. ¿Qué sucede acá? Dice, esta tercería tiene por objeto obtener el pago de un crédito con preferencia al del ejecutante, con el producto de la venta del bien embargado. En caso el embargo hubiese recaído sobre dinero en efectivo, se ordenará a la institución o entidad depositaria de dicho dinero para que lo entregue al tercerista que se hubiese reconocido con mejor derecho que el embargante. El trámite de esta tercería en los procesos de ejecución también es por el proceso de los incidentes, procedimiento de los incidentes, que se deberá resolver antes de que se lleve a cabo el remate o el pago en su caso, de conformidad con lo que establece el artículo 551, ¿verdad? Literal 3. Si la tercería fuere excluyente, dice, de preferencia se tramitará como incidente, pero esta se resolverá antes del remate o del pago en su caso. Aunque también exige el artículo 552 que mientras no se dicte la resolución que gradúa los créditos, no podrá ordenarse el pago, el cual se hará al acreedor que tenga mejor derecho. En tanto se deciden las tercerías, se depositará el precio de la venta en la tesorería de los fondos del organismo judicial. Resulta obvio acá solo permítanme. Resulta obvio que el tercerista debe justificar la existencia del crédito, por supuesto, y del privilegio que invoca, lo que significa que el embargo debe ser anterior, el cual se comprobará fácilmente con la razón registral para el caso de bienes sujetos a registro. Si el embargo hubiese recaído sobre dinero o bienes no inscribibles, será preferente el primer embargo trabado, lo cual deberá comprobar documentalmente, con base en el principio primero en tiempo, primero en derecho. Presupuestos. Para que se dé esta tercería debe de observarse lo siguiente: que el tercerista demuestre la existencia y titularidad de un crédito realizable preferentemente y que el ejecutado sea necesariamente deudor común del ejecutado y del tercerista para que la tercería pueda prosperar.
Muy bien. Eso serían entonces, chicos, la clase del día de hoy. Hemos hecho esta investigación que, créanme, ha sido bastante complejo estar buscando la diferencia entre una y otra, pero espero que haya sido de su agrado y que hayamos encontrado esa diferencia de los terceros que intervienen en el proceso, de los terceros y los terceristas, ¿verdad? Para que sepamos diferenciar. Que los terceristas o tercerías solo va a ser aquel que le embargaron algo que es ajeno al proceso o aquel que quiere que se le pague antes. Esos son los terceristas. Y los terceros o intervención de terceros son los que sí llegan al proceso con el ánimo de discutir derechos que les corresponden dentro de la misma litis. Esa es la gran diferencia. Común en ambos casos, la existencia previa de un proceso y de partes originarias distintas a que comparecen. Eso sería entonces el trabajo de hoy y dejo acá abierta la tribuna si alguien desea platicarnos, intervenir, comentarnos algo, etcétera. Soy todo oídos. Y creo que hoy nos va a quedar un poquitico más de tiempo para la refa de la media clase. Pues no sé si alguien desea platicarnos algo, si está claro el tema o no está claro. Soy todo oídos. TikTok, TikTok, TikTok. Hoy amanecieron muy callados. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Diría. Es la tristeza, Ali, que es que ya es la antepenúltima clase, Ali. Sí, sí, tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Fíjense que, déjenme contarles, estimados jóvenes, que con la clase pasada, en donde vimos lo que fue, ¿qué estábamos viendo la semana pasada? Bueno, lo de la semana pasada, déjenme ver, vamos a capturar aquí la plataforma. Porque según nuestro programa, nuestra guía didáctica, este curso tiene contemplado hasta los modos excepcionales de terminar el proceso. Y pues acá, a falta de 2 sábados más de clase, creo yo, hemos terminado ya el programa. Pero eso no significa que algunos temas que para mí dentro del proceso civil son de suma importancia no se vean. De esa cuenta, todavía tendríamos 3 puntitos que ver en nuestro curso y que son muy importantes y que ya tengo también los documentos listos para ver acá, que son la consignación o pago por consignación que contempla nuestro código. Ese es un tema muy importante. La acumulación de procesos también es muy importante. Y por último, veremos la cosa juzgada. Y ahí estaremos dando por concluido nuestro curso. Así que tiene razón la compañera, ¿verdad? Ya la nostalgia nos embarga porque el despedir se acentúa en el horizonte de este selecto grupo de creyentes en el derecho. Muy bien, les agradezco mucho su intervención. Por favor, cuídense y nos vemos el próximo sábado. Y le agradezco a quienes ya comenzaron a colaborar en la solicitud que les hice inicial de mandarme algunas de las fotitas que más les hayan impresionado a lo largo de su carrera en la universidad. Tengan ustedes el mejor de los sábados.
Gracias, Lick. Igualmente, feliz día. Feliz día. Igualmente, Lick, feliz fin de semana. Igualmente para todos, feliz fin de semana.